Y indudablemente el prefijo re nos recordaría volver a repetir una conciliación, un concilio llamaban los católicos antes, sus reuniones, un acuerdo. Reconciliar es volver a hacer un acuerdo. Conciliar temas, objetivos que se vuelven en eso que son temas, objetivos comunes. Lo común es lo que podríamos denominar el producto de una reconciliación, la construcción de lo común. Y si uno pone esa palabra reconciliación con algo de teoría, recuerdo a Habermas cuando le preguntaban después de las Torres Gemelas en Nueva York, ¿por qué considera usted que existe lo que Bush llamaba el terrorismo? Habermas decía, la violencia no es más sino una ruptura violenta, una redundancia, una ruptura abrupta de la comunicación. Pero no es la comunicación simplemente entre dos individuos, es la comunicación entre sectores de una sociedad. Es la comunicación social en el sentido real de la palabra lo que se rompe abruptamente y genera la violencia, rompe el concilio, rompe lo común. Y eso se expresa en diversos conflictos que uno podría mirar en el mundo: Siria, Libia, Irak, Sudán, o nuestra propia historia. Nuestra propia historia es una ruptura de la comunicación social. Es abrupta y genera, por tanto, casi que de manera permanente la violencia. Si la violencia ha sido permanente en Colombia es porque ha sido permanente la ruptura de la comunicación social en nuestro país. Y si me permiten alguna otra tesis teórica, sería bueno recordar a Rousseau, porque precisamente allá en los años de bachillerato casi todos nosotros leímos, nos obligaron a leer el Contrato Social de Rousseau, un francés, ya no un alemán. Anterior a Habermas, Rousseau decía que el fundamento de una nación era un contrato social, es decir, un acuerdo, una conciliación. Una nación solo es posible si hay lo común, si hay el concilio social. Pues si la violencia ha sido casi permanente en la República, por no hablar de tiempos anteriores, colombiana, entonces tendríamos que llegar a la conclusión que nuestro proceso de construcción de lo común, de un concilio, de la nación, es incompleto. Está en puntos suspensivos. Y quizás los días que estamos viviendo tratan de ver cómo se construye una nación, cómo se construye lo común, cómo se construye un concilio, cómo nos reconciliamos. Y por tanto, reconciliación es un proceso político. Y con el perdón del Padre, aunque se puede ver desde el punto de vista religioso obviamente, pero es un proceso eminentemente terrenal y político. ¿Cómo reconciliar una sociedad que no se ha encontrado a sí misma? Yo me atrevería, después de todos estos años, a plantear, digamos, tesis políticas. No hemos logrado conciliarnos en el territorio. Y el primer punto que aflora es que el desacuerdo permanente ha girado casi siempre alrededor del uso del territorio. O en un país de regiones, dice el lugar común, que no es mentira, un país que se construye es a partir de lo local,
en un mundo aislado entre cordilleras, mundos diversos que se van construyendo en la historia, el uso del territorio se volvió el problema fundamental del desacuerdo, no del acuerdo. El uso del territorio rural terminó siendo determinado por una parte de la sociedad que se ubicaba en ese territorio sin la consulta y sin el acuerdo de los demás, que se ubicaban en ese mismo territorio. Y ustedes pueden construir historias regionales alrededor de este tipo de tesis. El Urabá, el Cauca indígena, el Magdalena Medio, Córdoba, Sucre, los Montes de María, todas las regiones que han sido el mapa de lo que hoy llamamos la violencia contemporánea, no ha sido más sino también el mapa de las disputas por el uso del territorio y la usurpación de ciertos sectores de la sociedad usando ese territorio sin el acuerdo de los demás. La no conciliación. Podríamos hablar del mundo rural, obviamente, y habría una historia que hacer, pero sería muy interesante extender esta tesis y esta reflexión al mundo urbano, en el que vivimos, del que somos responsables. También hay una disputa sobre el uso del territorio urbano. Y también, como sucedió en la provincia colombiana en su historia, hay usurpaciones del uso del territorio urbano. Hay maneras como se excluye del uso del territorio urbano a sectores de la sociedad que entonces no se sienten conciliados. No pueden construir lo común que en la sociedad, en la geografía urbana, es el espacio público. Reconciliar, por tanto, en mi opinión, es acordar el uso del territorio. Y si me lo permiten, y por eso es que este es un proceso eminentemente político, acordar el uso del territorio implica cambios de relaciones de poder. El posconflicto no es una ausencia de conflicto. Caeríamos en una ingenuidad de pensar que existe algo que fue un mundo de terrible violencia y de pronto, como saliendo de un sueño, una absoluta tranquilidad. Ninguna sociedad es tranquila. La historia es siempre un proceso de conflicto. Solo que el conflicto desarrolla una sociedad o el conflicto destruye una sociedad. El conflicto se tramita a través de procesos de democracia, de inclusión, de acuerdo, de conciliación. El acuerdo predetermina la existencia del conflicto. Se llega a un acuerdo porque hay un desacuerdo, es decir, un conflicto. O se tramita de manera violenta, que es lo que nos ha sucedido en la historia colombiana. Y entonces lo que estaríamos hoy, después de muchos años de pensar que la solución finalmente es el exterminio de la contraparte, hoy que se abre una puerta hacia pensar de manera diferente la nación y la sociedad colombiana, lo que tendríamos que preguntarnos es si empresas, si sectores políticos, si sectores de la sociedad que han usado el territorio estarían dispuestos a un cambio de relaciones de poder que permitiese a quienes no han podido usar el territorio, usarlo. Cuando hablo de usar el territorio, estoy hablando de la riqueza del territorio, no solamente de su superficie física. Eso es lo que es la paz. Y cuando hablo de los otros que no han usado el territorio, yo no me refiero a las FARC, porque también es
Así como se piensa que el posconflicto es un estado de tranquilidad, idea ingenua, también se piensa que la paz es simplemente una firma donde un comandante de la FARC dice que deja las armas y ordena a los demás dejar las armas. Reconciliación no es entre las FARC y el Estado solamente. Reconciliación es entre cuerpos enteros de la sociedad que han sido excluidos y que pueden ser incluidos de manera común dentro del territorio. Y aquí aparecen una serie de problemas que no voy a, por falta de tiempo, accediendo a tu petición, no se puede profundizar, pero que es importante tener en una agenda. Ese mundo rural que explotó, cuya voz no se había escuchado desde 1971 por allá, porque esa voz la apagó la violencia. No porque se hubiera muerto ese mundo social, que es el mundo campesino, no, porque se había silenciado por un ruido más estridente, que es el de la guerra. Si la estridencia de la guerra deja un espacio, que lo dejó en la medida en que se debilitó el paramilitarismo y la guerrilla entró en un proceso de diálogo, pues empezó a oírse el sonido que estaba oculto desde el 71. El sonido de un sector de la sociedad que llamamos campesinos, que está demandando el uso del territorio, el uso del agua, el uso de la tierra fértil. ¿Cuál respuesta le daremos? De la respuesta que le otorgue la otra parte de la sociedad dependerá si aquí hay paz. Pero también en la ciudad observamos recientemente la insurgencia de un actor social cuya voz estaba silenciada, también por los ruidos mediáticos provenientes de la violencia. El joven del barrio popular, sobre el cual he venido reflexionando desde el 28 de agosto, porque me parece que no hemos prestado debida atención a lo que vimos allí. Al lado de lo que llamamos el paro agrario, que es una forma de expresión de esa voz campesina, surgió una voz urbana que a mí me parece que puede ser el síntoma de lo que el gobernador de Cundinamarca llamaría el posconflicto. Los hechos del 28 y 29 de agosto en la ciudad de Bogotá, que no fueron solo en Bogotá, Bogotá y Soacha, son contundentes. Mientras hasta las 6 de la tarde del 29 de agosto los hospitales, los CAMI, etcétera, reportaban lesionados por golpes, gases lacrimógenos, etcétera, a partir de las 6 de la tarde hasta las 12:30 de la noche, todos los reportes eran de heridos de arma de fuego, tanto policía como jóvenes. Cruces de disparo entre jóvenes y policías. Era un mundo diferente, no eran los tirapiedra del mediodía, ni la manifestación tradicional que se enfrenta con el SMAT, no. Eran en los barrios cruces de disparos y hostigamiento de jóvenes organizados armados contra CAIS de la policía, también armados obviamente. El caso de Soacha es diciente, no he podido leer un artículo que comente qué pasó en Soacha, pero en Soacha el alcalde tuvo que salir, es decir, fue tomada literalmente la ciudad por muchedumbres de jóvenes armados, quizás pagados, pero que muestran un nuevo sujeto social que a mí me parece importante resaltar ahora si vamos a analizar qué pasa
después de la firma de un acuerdo de paz. Es el joven del barrio popular. Es un joven que que está educándose en colegios de secundaria, que ha leído, que sabe del internet, que se conecta en la banda ancha, que no tiene espacio en la ciudad, que no siente que tenga futuro en la ciudad, que ya fue el actor social de insurgencias violentas en París, en las banlieues, o en Londres hace 2 años, que arrasó prácticamente, o en la pacífica y tranquila Estocolmo, pero que hizo una irrupción aquí en la ciudad de Bogotá, gritando algo que si nosotros desconocemos, simplemente estaríamos construyendo las bases de una nueva no conciliación. La paz en la ciudad se hace alrededor de construir algo común, un acuerdo, un espacio de todos y todas, que tiene un protagonista central en este momento, que es el joven del barrio popular. Y si nosotros no somos capaces de construir una ciudad que permita ese espacio común donde el joven del barrio popular pueda sentir su aspiración, con la posibilidad de realización, empezaremos a vivir los nuevos conflictos del siglo XXI de manera violenta, no de manera pacífica. Por eso me parece que, pero tú dices aquí que termine en 5 minutos. No, todavía tenemos tiempo. Por eso me parece pertinente en este análisis sobre el quehacer, digamos, que obviamente es una discusión política, no es otra cosa, el que pudiéramos ver si se trata del gobierno nacional o si se trata del gobierno local o si se trata de empresarios, etcétera, fuerzas sociales relativamente organizadas, partidos políticos, si es posible entrar a discutir el uso del territorio, que es lo que considero está en la base de la no conciliación, del no acuerdo entre los colombianos. Sería importante ver allá en esas tierras de San Alberto, ahora que se volvieron famosas, donde yo viví, en la clandestinidad, sur del Cesar, en el límite entre norte de Santander y sur del Cesar, donde está Indupalma y donde se creó, digamos, un uso del territorio en el Magdalena Medio alrededor de La Palma, mundo terriblemente violento. Allí vi por primera vez un paramilitar, iban en caballo, y la mortandad que dejó esa región, pues como otras, todavía no está escrita. Más de 150 líderes sindicales asesinados, precisamente de las industrias de La Palma, para no hablar de los otros conflictos. En ese mundo regional, por ejemplo, si uno aterrizase ahí y uno dijera vamos a hacer un esfuerzo para construir lo común, lo que surgiría allí en ese territorio es la discusión sobre el uso de la tierra de San Alberto, que es también la discusión sobre el uso del agua. ¿Para quién es el agua y la tierra? Pueden estar todos y construir lo común alrededor de esa tierra y ese agua en San Alberto. Una respuesta afirmativa sería paz. Paz en el sentido de que los conflictos que surjan allí no se convertirán en que unos matan a otros, no que no va a haber conflictos. Si uno se va a otra región, la ciudad de Bogotá, completamente diferente, completísimamente diferente, también encontraríamos la pregunta que habría que hacer: el uso del territorio de la ciudad de Bogotá, ¿para quiénes? Entonces, obviamente la ciudad de Bogotá es compleja,
¿Cuál parte de Bogotá? Alguien diría con mucha claridad. Pues lo que se puede usar de manera común en una ciudad, no de manera particular, porque donde yo vivo pues es mi uso, pero lo que se pueda usar de manera común en una ciudad se llama espacio público. Y por tanto, el goce de una ciudad depende de su espacio público. Espacio no solamente físico, espacio público medido también en poder, porque el poder es público. El poder, si es democrático, es un espacio público. Si el poder no es democrático, pues es un espacio particular, como donde uno vive, pero ya eso no se llama una democracia. El interés general, todos estos conceptos que trae la democracia nacen de la tesis del espacio público, del espacio común. Y entonces, si planteamos una sociedad cuyos conflictos se transmiten pacíficamente en una gran ciudad como la ciudad de Bogotá, no como lo que vimos el 29 de agosto, que aquí narré algo de lo que a mí personalmente me tocó vivir. Entonces la discusión en la ciudad es si la ciudad es capaz de generar el espacio público común. Y si ese espacio público común permite la realización de aspiraciones de todos los sectores de la sociedad, uno muy importante, la juventud popular. Si ese ordenamiento del territorio permite la inclusión, yo diría que estaríamos en el escenario de la reconciliación. Pero si ese territorio lo que genera es la exclusión, que es nuestra triste historia de siglos, yo diría que estaríamos en el escenario de la no conciliación, del no acuerdo, es decir, de la violencia y de la guerra. Dejo esas reflexiones para las cuitas que están por seguir, que van a ser muy intensas. Gracias, muy amables.